Vamos a continuar el ejercicio georreferenciando los datos correspondientes a las vías aledañas a nuestra manzana de estudio. El ejercicio consistía en levantar la información sobre ruido y seguridad de cada una de las 4 vías que bordean o que rodean nuestra manzana, el área de estudio con la que venimos trabajando. Para este ejercicio entonces debíamos crear una tabla separada de la tabla de datos de los lotes, en la cual incluíamos esa información, ruido y seguridad. Esto porque son datos que pertenecen a entidades diferentes. No es lo mismo los datos, no son los mismos datos de los que pudimos levantar para los lotes, como usos, alturas, etcétera, que los que vamos a levantar para un elemento vial, un elemento que se representa con líneas y no con polígonos. Bueno, yo previamente he creado una tabla desde Excel. No vamos a repetir la parte de cómo crear la tabla en Excel, eso está en el tutorial anterior. Yo ya tengo mi tabla datos de vías y la he guardado como archivo .dbf, recuerden dbf4 en Excel. Simplemente voy a detenerme un momento a mostrarles cómo debería quedar esa tabla. Aquí está. Debemos entonces, el ejercicio consistía en asignar un criterio de seguridad y un criterio de ruido, una escala de seguridad y una escala de ruido, y ustedes asignarle un valor a sus vías dentro de esa misma escala. Lo importante, bueno, yo aquí tengo tres registros porque tengo tres vías en la cobertura. La manzana que escogí no solamente le alcanzan a llegar 3 de las vías como elemento gráfico. Pero ustedes deben tener seguramente 4 registros levantados. Lo más importante, les decía, es representar o registrar un número de identificador para cada una de las vías. Ese número nos va a servir como clave, como campo clave en la unión de estos datos con la tabla de datos de la cobertura de vías que estoy subrayando aquí en el panel izquierdo. Muy bien, entonces así es como debe quedar la tabla. La ingresan, recuerden, con Add Theme y la pueden abrir con clic derecho, Open. Ahora vamos a hacer el Join. Vamos a variar la metodología, ya no nos vamos a apoyar en una cobertura, en una capa de puntos como la que hicimos para los polígonos, básicamente porque sería muy complicado hacer coincidir el punto exactamente con la línea, ¿no? La intersección normalmente no debería nunca existir, o debería ser muy difícil hacerlos coincidir ese punto con esa línea. Entonces lo que vamos a hacer es crear dentro de la tabla de atributos de la cobertura de vías un campo que va a ser llave con el campo identificador de vías que les mostré aquí en la tabla de datos, con ese campo que tengo aquí para una vía 1, para otra vía el 2 y para otra vía el 3. Entonces abrimos la tabla, vamos hacia el final y en Options vamos a agregar un campo de datos. A este campo le vamos a poner ID vías. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Va a ser un entero porque, como les mostré en la tabla de datos de vías, utilicé 1, 2 y 3 para nomenclar cada una de las vías. Ustedes pueden utilizar cualquier nomenclatura, pero como ejercicio mantengámonos con los enteros. De precisión 0, no vamos a utilizar decimales para esto. Aquí está mi nuevo campo. Y ahora vamos a asignarle los números a las vías. Yo levanté primero esta vía y le puse el 1, levanté luego en campo esta otra vía, le puse el 2 y finalmente esta y le puse el número 3. Entonces vamos a representar eso en el programa. Para eso vamos a editor, comenzamos la edición y escogemos la carpeta donde tengo la cobertura de vías. En este caso es esta, sesión 6, y comenzamos la edición. Bien, para poner los números podemos utilizar la siguiente técnica. Vamos a seleccionar los elementos gráficos que contienen o los cuales quiero modificar. En este caso está este, y aquí en la tabla me debe haber quedado seleccionado un registro. Aquí me dice uno de los registros, de los 380 registros, ha sido seleccionado. Para verlo puedo hacer clic acá donde me dice mostrar. Hay dos opciones: mostrarlo todo, que es lo que estoy viendo en este momento, o mostrarlo seleccionado, que es lo que está en este momento viéndose en pantalla. Aquí está el identificador de vía, por defecto 0 porque es un campo numérico que no tiene valores. Esta es mi vía número 1 y Enter para que el valor quede ingresado. Ahora voy a seleccionar en pantalla otra vía y acá cambia
la información. Aquí me dice que estoy seleccionando la calle 11 por los datos que traía previamente, y vamos a poner 2 con el teclado. Previamente hice una selección en la casilla en la que quería incluir el número 2 y Enter para que quede el dato. Y ahora esta mi última calle, de nuevo ahí se me cambia y me está diciendo que es la carrera quinta. Efectivamente se hizo el cambio, y esa vía hago clic en la casilla que quiero modificar y le pongo el número que quiero ingresar y Enter para que el cambio quede. Y con eso hemos modificado esos valores de identificador de vía para las 3 vías que me interesaban. Vamos a guardar los cambios, vamos a detener los cambios, y se me deseleccionaron los ítems, el ítem que tenía seleccionado. Voy a decirle que demuestre de nuevo todo. Para verificar que los datos quedaron ingresados, podemos hacer clic derecho sobre el campo, sobre un campo cualquiera, y puedo decirle que me los ordene ascendente o descendentemente. Veremos por el dibujito de los descendentes, me va a mostrar los valores más altos en la parte alta de la tabla. Aquí está, 3, 2 y 1. Eso quiere decir que mis vías quedaron correctamente nomencladas. También lo puedo comprobar con el botón Identify, haciendo clic sobre cada una de las vías y buscando entre los valores el identificador de vía. Efectivamente esta es la número 2 y esta es la número 1, y por acá seguramente tendré la número 3. Bien, ya tengo dentro de la tabla de la cobertura de vías un campo llave correspondiente a los datos que quiero pegarle. De aquí en adelante ya es trivial seguramente para ustedes. Vamos a hacer un join de atributos de una tabla. Recuerden, hay dos opciones. Nos interesa en este caso hacer un join desde una tabla porque no tenemos un layer que tenga correlación espacial con las vías. Vamos a escoger el campo de la tabla vías que nos interesa para hacer el join. En este caso es el campo que acabamos de crear como ID vía o identificador de vías. Vamos a buscar la tabla para hacer join con el campo en el paso 2 del proceso de join. Recuerden, aquí me salen todas las tablas de todos los atributos, de todas las coberturas que tengo en pantalla. Me interesa la tabla datos de vías. Y por último escogemos de esta tabla datos vías el número o el campo que contiene los datos que coinciden con el identificador de vías o con el identificador que seleccioné en el paso 1. Damos OK y vamos a ver en la tabla qué pasó. Entonces recuerden, cuando hago un join, entonces aparece esta anotación, nombre de la tabla, punto, nombre del campo, para identificar cuáles campos pertenecen a qué tablas. El campo nombre que pertenece, por ejemplo, a la tabla vías, estoy viéndolo aquí en pantalla, y al final seguramente me aparece campos provenientes de la tabla datos vías o DT2 vías, que son esta, seguridad y ruido. Para ver cuáles son los datos que traje, podemos de nuevo hacer clic derecho sobre alguno de esos campos, ordenar descendentemente, y vamos a ver que efectivamente hubo 3 vías que se afectaron. Podemos ver cuáles son, de nuevo creando un mapa temático. Vamos a clic derecho, propiedades, y en simbología por categorías vamos a hacer un mapa que nos muestre la seguridad de estas vías circundantes a mi manzana. Con amarillo vamos a poner otro color un pronto más grueso para la de seguridad alta y la de seguridad baja con este. Aquí está la información que yo levanté efectivamente en sitio.